tercios de votos que son necesarios para poder volver a revisar esta ley. Consiguientemente, la ley ha quedado consolidada, digamos así, y bueno, ya corresponde ahora su aplicación. Significa la Ley Departamental de Disposición de Recursos Financieros. Hay observaciones de algunos asambleístas. Escuchemos lo que dijo Romina Salazar sobre el tema. Buenos días, quiero hacer conocer a la población la aberración que ha cometido la Asamblea Departamental, ¿no? Han aprobado una ley criminal, una ley abusiva, una ley, ¿no?, que se llama Ley de Disposición de Recursos Financieros. Esta ley la ha mandado el gobernador Óscar Montes. Esta ley lo han tenido bajo 7 llaves, no han socializado y tampoco nos han hecho conocer a la Asamblea con la debida anticipación para saber de qué se trata. Yo quiero aquí dar a conocer a la población que mientras las personas están en crisis, mientras la población necesita recursos económicos, este señor gobernador, Óscar Montes Barzón, ha cometido un atentado contra todos los sectores vulnerables y también está eliminando, ¿no?, que dice que vamos a cumplir los compromisos adecuados en nuestra disponibilidad financiera y no vamos a cumplir compromisos asumidos por leyes, decretos y demás. Yo quiero dar a conocer qué compromisos tiene la gobernación a nivel nacional. Los títulos de bachiller. Este gobernador no quiere cumplir. Saben que los títulos de bachiller son gratuitos, ¿no? Pero con esta ley inconstitucional, por si acaso, ¿no? No es de que ya se ha aprobado la ley y yo como gobernador viva la fiesta y voy a disponer de los recursos como a mí se me da la gana. No, señor gobernador, por si bien tiene usted una plancha, una mayoría de 18 votos, asambleístas serviles, asambleístas inconscientes de la legalidad y de sus actos, al parecer, ¿no? Porque aprueban cualquier cosa. Esta ley es inconstitucional y por lo tanto nosotros vamos a asumir acciones legales que corresponden para declararla inconstitucional, porque una ley no puede estar encima de la Constitución, ¿ya? Y llamo yo a todos los sectores vulnerados y afectados a que manden sus notas a la Asamblea Legislativa Departamental para que esta también se pronuncie. Aún así, por ejemplo, aquí el gobernador no especifica qué leyes se van a derogar y abrogar. Dice, todas las normas que sean contrarias al contenido de esta ley. ¿Cuáles son esas normas? Aquí tiene que especificar, no es decir, vamos a ver cuál me sirve, cuál no me sirve, o a cuál quiero eliminar y a cuál no quiero eliminar, de acuerdo a mi gusto y antojo. Porque aquí vamos a hablar con la verdad. Esto es un tema político. El gobernador tiene bastante rechazo de la población y es por ese rechazo que el gobernador está tomando acciones contra la misma población. Los quiere castigar, nos quiere someter. A mí no me van a callar, a mí no me van a vender gato por liebre y yo sé, conforme a lo que he leído con esta ley inconstitucional, que no está bien, que está violando normas, que está violando leyes nacionales, decretos nacionales. Aquí está, se quiere deshacer de la renta dignidad, no, porque aquí hay un presupuesto que va. Se quiere deshacer del 20% que le dan a la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, de los títulos de bachiller, del plan contra la violencia hacia la mujer, de transferencias al Gran Chaco. Se quiere deshacer de la cultura. Estos son leyes nacionales. Y, como les digo, el señor gobernador Óscar Montes está apuntando a no
asumir sus competencias y no darles el recurso, que obviamente esto está en el POA, ¿no? Pero... Bueno, asambleísta de la Plaza, ¿cuánto de cierto lo que dice la asambleísta Romina Salazar? Nada de cierto, Never, nada, absolutamente. La señora Salazar entiendo que es candidata, está postulando un cargo en estas próximas elecciones nacionales y por tanto está haciendo política y está falseando completamente la verdad. En primer lugar, es bueno dejar claro, Never, que esta es una ley que se ha originado a partir de un hecho que nos está enfrentando todos los días. El hecho es de que la disponibilidad financiera del gobierno departamental no alcanza para cubrir el conjunto de obligaciones que están planteadas o que están normadas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a mayo, de enero a mayo, no se han recaudado cerca de 45 millones de bolivianos por regalías. A diciembre se proyecta que no se van a recibir más de 140 millones por regalías. Consiguientemente, lo que efectivamente está recibiendo la gobernación es mucho menor a lo que está presupuestado. Tú sabes que para elaborar un presupuesto el Ministerio de Hacienda te manda un techo presupuestario y sobre esa base uno prevé el gasto. Sin embargo, ese gasto depende de lo que efectivamente te llega. Y lo que efectivamente te llega es mucho menor a lo presupuestado en este caso. Se proyecta que va a ser 30% menos de lo presupuestado. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Lo que haces es privilegiar determinados programas que son prioritarios, que tienen mayor impacto social, mayor sensibilidad social, y también priorizar lo que son tus competencias propias como gobierno departamental. Aquí veo a la asambleísta Salazar defender gastos que nos endosa el gobierno nacional y que no son responsabilidad departamental, son responsabilidad nacional. Quien debe pagar la renta de dignidad es el gobierno nacional. No está en el catálogo competencial del gobierno departamental el pago de un beneficio social como la renta de dignidad. ¿No es cierto? Tampoco está pagarle a los bachilleres el título, tampoco es responsabilidad departamental, tampoco es responsabilidad departamental financiar los prediarios, tampoco es responsabilidad departamental financiar el bono de vacunación del sector salud. O sea, son responsabilidades nacionales. Y lo que esta ley está diciendo es que de los recursos disponibles se va a privilegiar aquellos gastos que están relacionados con el cumplimiento de competencias departamentales. O sea, aquí a la hora de la reducción de nuestros ingresos, tenemos que privilegiar primero nuestras obligaciones como gobierno departamental. Ya no podemos privilegiar el seguir subvencionando gastos nacionales. Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento, Never, que debe quedar claro. Esta ley no elimina, ni deroga, ni abroga ninguna norma legal. Esta ley no está eliminando, no está dejando sin efecto algunos de los programas sociales importantes en el gobierno departamental. A diferencia de la ley de emergencia financiera, esta ley lo que está haciendo es reconocer que hay derechos que ya están adquiridos, pero lo que no se va a poder es atender todos esos derechos o esas obligaciones y consiguientemente el gobernador es el que debe disponer de esos gastos de acuerdo a la liquidez, de acuerdo a lo que efectivamente haya recibido como ingresos. O sea, en otras palabras, no estamos modificando el presupuesto,
no se está cambiando la asignación de gastos en absoluto. Lo único que se está haciendo es dejar que el gobernador eh, cumpla las obligaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Mira, hay más de 120 leyes que comprometen recursos y no necesariamente son leyes prioritarias, pero al ser una ley es una obligación que debe cumplir el gobernador. Debería dar 150.000 bolivianos, por decirte, para la fiesta X, pero esa fiesta hoy no es prioridad, pues, lamentablemente. Entonces, por eso se dice, cumplirá las obligaciones, las leyes, las normas en el marco de la disponibilidad. Si podrá destinar 150, le destinará 150.000, y si no, destinará pues lo que buenamente tenga disponible. Entonces, quiero dejar en claro que en ningún caso esta ley es inconstitucional, no hay ningún elemento que viole la constitucionalidad de esta ley. Hoy día se ha planteado un recurso de justamente de reconsideración, donde no se ha fundamentado en ningún momento el que sea inconstitucional. Se dice que esta ley quiere no cumplir la sentencia constitucional que hay sobre el SEDECA, absolutamente falso. Una ley no puede cambiar una resolución judicial como una sentencia del Tribunal Constitucional. Si no, imagínate, Never, nosotros nos pondríamos a sacar leyes contra las sentencias constitucionales del tribunal. Es un absurdo. Entonces, hoy día hemos tenido un amplio debate y ha quedado demostrado que, en primer lugar, se está agitando a los sectores, mintiéndoles, diciéndoles que se han eliminado esos beneficios, cosa que no es cierto. Lo que sí se va a ir adecuando a las posibilidades que vaya teniendo el gobierno departamental. Ayer, por ejemplo, se ha entregado el PROSOL a varias comunidades y seguramente va a seguirse entregando el PROSOL, pero ya no en el ritmo que se entregó el año pasado, muy probablemente porque ya no hay los recursos suficientes como para cumplir plenamente todas las obligaciones. Entonces, es una medida que lo que está tratando es de ayudar en la administración de los recursos, en el manejo de los recursos. En ningún caso está modificando el destino de los recursos o está eliminando algún derecho. Entonces, eso que quede claro, Never, sabemos que son medidas difíciles, pero que son necesarias para enfrentar la crisis. O sea, si hoy tuviéramos todo el presupuesto que se nos ha dicho que íbamos a recibir de ingresos, no estaríamos sacando este tipo de normas. Lamentablemente, el gobierno nacional ha fracasado en su política hidrocarburífera, ya no exportamos gas a la Argentina y cada vez estamos produciendo menos gas en nuestro departamento y consiguientemente tenemos menos recursos. Y eso se evidencia mes a mes. Cada mes estamos recibiendo menos. De 160 millones mes que se han llegado a recibir en algún momento, ahora se ha recibido el último mes, entiendo, 19 millones. Entonces, la situación es crítica y hay que comenzar a ser, creo, empáticos con la crisis en términos de facilitar por lo menos la administración de la crisis, que creo que a nadie le viene bien. Escucho ahí que dice la señora Salazar que esta es una manera que el gobernador tiene para castigar a la gente. Es un absurdo lo que dice, discúlpeme, pero es un sinsentido, ¿no es cierto? Que alguien, por malo, por cruel, esté sometiendo a la gente a privaciones. Lo que no hay son recursos para cumplir todas las obligaciones y eso hay que meterse en la cabeza porque justamente el MAS dilapidó los recursos del departamento en su momento, junto con Adrián Oliva, que nos dejó endeudados hasta el cuello, y consiguientemente las disponibilidades ahora son prácticamente muy pequeñas y cada vez tienden a cero, ¿no? Con esta normativa, licenciado de la Plaza, ¿están garantizados los recursos para salud y educación? Mira, Never, lo que te puedo decir es que nada está garantizado
con los ingresos que nos llegan. O sea, lamentablemente, si tienes un presupuesto como el de este año, que llega a 350 millones de regalías y vas a recibir 140 millones, es difícil garantizar algo. Lo que sí tienes que hacer es priorizar. Y yo creo que obviamente salud y educación son una prioridad. Y el gobernador seguramente va a priorizar el gasto en salud y en educación, pero garantizar plenamente que va a poder atender todo lo que está dicho en las normas, eso, como te digo, materialmente no es posible comprometer o saber, simple y llanamente porque no sabemos cuánto va a llegar el próximo mes de regalías. Entonces, aquí la ingeniería financiera es más compleja, más difícil, porque lamentablemente ya no tenemos los recursos que teníamos o no nos está llegando los recursos que estaban presupuestados. Ajá. ¿Con esta ley se da carta blanca al gobernador? No, porque el gobernador tiene un presupuesto que está aprobado, que es ley, y tiene que justamente enmarcarse en ese presupuesto. Lo que sí, el gobernador tiene ahora la facultad de priorizar qué es lo más urgente a atender, de acuerdo a la disponibilidad, ¿no? Entonces, lo que sí se está haciendo es dándole una facultad de que sea él el que decida en función de lo más apremiante qué es lo que debe financiar. Eh, si no, la otra figura hubiera sido que la Asamblea tenga que modificar el presupuesto de este año, reducir en 30% el presupuesto, ¿sí? Porque hasta ahora la reducción es de un 30%, y afectar determinados programas y proyectos. Y eso nosotros consideramos que es más tarea del Ejecutivo porque es parte de la administración de los recursos, de la ejecución del presupuesto. Nosotros fijamos los parámetros del presupuesto, pero quien debe hacer ya la ingeniería del gasto y ver cómo moverse en el marco de las limitaciones es el gobernador. Licenciado Elia Plaza, ¿qué ha ocurrido con la DAF tras esta sentencia constitucional? En el presupuesto, en la ley del presupuesto 2025 figuran recursos para la DAF, ahora tendría que volverse a llamar SEDECA. ¿Qué ha ocurrido con estos cambios? Bueno, todavía no nos ha llegado ningún proyecto de modificación del presupuesto o de la estructura orgánica. Entiendo yo que una sentencia constitucional automáticamente tiene un efecto legal, consiguientemente el SEDECA ha vuelto a ser una unidad organizacional de la gobernación y en consecuencia el SEDECA como tal está en este momento ya, entiendo yo, restituido como unidades descentralizadas. Seguramente los recursos de la DAF van a ser apropiados al SEDECA para que esto ya cumpla plenamente la sentencia constitucional que ha salido. Ahora, esa sentencia dice de manera muy clara que se restituye el SEDECA porque el SEDECA es una entidad desconcentrada del Servicio Nacional de Caminos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de una figura legal anterior al establecimiento de la autonomía. Cuando había los servicios departamentales, tú recuerdas, Never, el Servicio Departamental de Salud, por ejemplo, Servicio Departamental de Educación, el CEDES, el SEDUCA, ¿no? El propio Servicio Departamental de Deportes, ¿no? Eran servicios departamentales que correspondían a una figura institucional anterior a la autonomía, que eran entidades desconcentradas del gobierno nacional. Entonces ahora el gran debate va a ser quién va a financiar el SEDECA, siendo que es una entidad nacional y que si bien está en el marco de la
Organización de las Gobernaciones son entidades que tienen una dependencia funcional del gobierno nacional. Entonces, todavía el tema legal, entiendo yo que lo están estudiando en la gobernación, a la Asamblea en particular no ha llegado ninguna disposición todavía relacionada con esto. El 5 de junio, el SEDECA envió una nota. Fue refrendada el 12 de junio, el 10 de junio, que fue notificado con la sentencia, donde pone a conocimiento de la directiva de la Asamblea de que hay una sentencia que anula el decreto 003 departamental y el decreto 021, que eran los instrumentos con que daban vida a la Dirección Administrativa Vial, razón por la cual consultaba si la Asamblea ya analizó, porque significaría responsabilidad, ¿cierto? Si es que la Asamblea mantiene un presupuesto con una denominación de algo que no existe. A ver, Never, yo creo que hay que dejar claro lo siguiente. La labor de la Asamblea es legislar. Nosotros hemos legislado en la ley 129, que después ha sido modificada por otras leyes, hemos legislado respecto a la estructura del Ejecutivo departamental, ¿sí? Con la sentencia ya no es necesaria otra ley, porque la sentencia tiene un carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio. Ya de hecho se ha restituido el SEDEC. Eso habrá que regularizarlo seguramente con una modificación a la ley de estructuración del Ejecutivo. Quien propone esa ley, según el estatuto, es el gobernador. Quien propone modificaciones presupuestarias es el gobernador. No le corresponde a la Asamblea hacer la tarea ejecutiva de dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Quien debe hacerlo es el órgano ejecutivo. Nosotros tenemos la tarea de fiscalizar que eso se cumpla. Y eso, como te digo, recién nomás ha sido notificada la sentencia y seguramente el Ejecutivo en su momento tendrá que informar sobre el cumplimiento de esto. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que la sentencia diga que la Asamblea debió haber fiscalizado este tema, cuando en realidad lo que hizo el gobernador fue sacar un decreto que es propio de una función ejecutiva. La Asamblea no está para revisar si los decretos son o no legales. La Asamblea lo que hace es sacar leyes. Y los decretos que saca el gobernador, obviamente, ya son responsabilidad operativa, ejecutiva. Entonces, querer corresponsabilizar a la Asamblea en este tema no tiene ninguna base de sustento. A pesar de ello, como te digo, nuestra tarea es fiscalizar que esto se cumpla y eso vamos a hacer. Se nos acabó el tiempo, asambleísta Lea Plaza. Muchas gracias por el análisis. Un gusto. Un gusto, querido Never. Un saludo a todos. Nos separamos unos instantes. Al volver de la pausa vamos a hablar de lo que pasó en Yayagua. ¿Qué pasó en el norte potosino? Donde justamente se han encontrado varios viveros con plantaciones de marihuana. Hubo operativo de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y hablaremos de los detalles de esta zona. Venimos en breve. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sábados